Bueno, y continuamos esta noche de jueves, os lo anunciaba hace un ratito, noche de balances, noche de presentación de memorias. Llega el turno de Cáritas Diocesana de Burgos, llega el turno de Alfredo Calvo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer. Para presentar lo que ha sido la actividad de Cáritas durante el año 2015, una actividad frenética, me atrevería a decir, por el número de intervenciones, por el número de atenciones, por la cantidad de programas desarrollados. En términos generales, ¿cómo ha sido 2015 para la sociedad burgalesa? Porque los datos, yo no sé si se podrían calificar de alarmantes o por aquello de que se repiten año tras año o se incrementan en algún caso, podemos hablar de normalización, Alfredo. Bueno, tendríamos que nombrar la normalización de la pobreza, lo cual es terrible en sí mismo, porque si no, si una sociedad es capaz de normalizar que hay gente que tiene que vivir en precariedad, estamos probablemente ante una enfermedad social, vamos a decirlo así, ¿no? Efectivamente, los datos se han estabilizado en buena medida, es decir, no hemos atendido a más gente en este año 2015, pero sí que lo hemos atendido más veces. Es decir, se ha incrementado en un número relativamente considerable el número de veces que hemos tenido que atender a las mismas personas que vienen a Cáritas. ¿Esto qué significa? Primero, que las situaciones, venimos diciéndolo desde esta última etapa de la crisis, se cronifican. Hay más gente que sigue durante años en la pobreza sin solución para su salida de ahí de la pobreza. Y segundo, que esas situaciones generan, además, muchos factores añadidos a esa pobreza. Estamos hablando de que se generan factores de aislamiento, de pérdida de salud, de pérdida de perspectiva y desánimo. Son elementos colaterales añadidos a ese recorrido de la pobreza, ese camino difícil para muchas personas, que hace mucho más complejo la atención, hace que vengan más veces y hace que haga falta invertir más recursos en acompañar esa compleja situación que viven estas personas. 68.010 intervenciones, se incrementan por encima del 20%, que es una cifra más que considerable, ¿no?, a la hora de atender esta memoria. Algo que me llama muchísimo la atención, Alfredo, el otro día durante la presentación, es que se puede hablar, decía la coordinadora, de una generación de la crisis, de unas personas que ya viven, lo decías, de una forma cronificada esta situación. Y que además esto afecta de forma intergeneracional, porque muchos hijos de esas personas ya parten desde esa situación, ¿no? Lo hemos denunciado a través de los cada vez más famosos informes FOESA. Se está dando una realidad muy concreta que es la pobreza heredada. Los hijos jóvenes, ya en edad de entrar en edad adulta, de quienes han vivido estos años en una situación de pobreza o de riesgo de exclusión en su familia, resulta que llegan a la sociedad con factores de desintegración bastante acusados. Tienen dificultades añadidas que nos hacen, por ejemplo, en lo que se refiere al programa de infancia y adolescencia, que intervenimos a través de 6 centros a lo largo de todo el territorio de la provincia de Burgos, nos hacen inventarnos de nuevo en procesos que ya no solo acaban a los 17 años con ellos, sino que nos obligan a acompañarles hasta los 23, 24 años para intentar que no se descuelguen de su actividad formativa, que sigan con expectativas de poder salir adelante ante un colectivo, el de los jóvenes, no digo nada el de la infancia, que lo único que percibe en la crisis es que parece que la sociedad no cuenta con ellos ni va a contar a futuro. Esto es uno de los colectivos más precarios, vamos a decirlo así, pero nos encontramos con otra franja cada vez más excluida en nuestra sociedad, que son los mayores de 50, inempleables. Parece ser que la sociedad ha dicho también que ya no los necesita, aun con su experiencia, y con estas personas también hay que trabajar de una manera distinta, diversa, porque realmente el desánimo invade. Hay una circunstancia de 3, 4 años sin empleo, esto mina a cualquiera y hay que reinventarse, como digo, para trabajar con estas situaciones. Cifra alarmante también que se recoge en la memoria y que además denuncian otros colectivos es la figura del trabajador pobre, aquel que trabaja pero no llega a fin de mes, aquel que tiene que acudir a Cáritas para poder cubrir parte de sus necesidades porque con su sueldo no le da para vivir. Mira, si tuviéramos que pensar mal, parece que uno tendría que deducir, así en un alarde de ira o de ataque de ira, que la crisis viene a precarizarnos y a dejarnos en precario, ¿no? Hoy ha salido un informe a nivel estatal de Cáritas Española que está diciendo que los periodos de crisis precarizan, pero que los periodos de crecimiento no compensan en absoluto las proporciones en las cuales la sociedad queda en precariedad. Y uno de los aspectos que vemos que se está debilitando muchísimo es el trabajo. Mira, un dato importante en esta memoria que hemos presentado es precisamente esa. El 14% de las personas que atendemos tiene empleo. Es tan precario, es tan insuficiente que tiene que seguir viniendo a Cáritas. Pero es que no solo es eso. El 20% de las familias que atendemos tiene algún ingreso por el trabajo.
Eso significa que estos datos se están disparando, gente que tiene acceso al mercado laboral, pero que sigue impedido para seguir integrado, para que ese trabajo le permita estar integrado en la sociedad. ¿Qué número de desempleados atendisteis el pasado año a través de los diferentes servicios de Cáritas? Mira, la cifra de empleo que manejamos es doble. Primero por los cursos de formación y por otra parte la intermediación de empleo. Estamos hablando de una cifra elevada, en todo caso es una parte importante de la partida que maneja Cáritas en cuanto a empleo, es el servicio principal, básicamente el 45% de las personas que atendemos, de estas prácticamente 13.500 personas que hemos atendido, el 45% pasan por los servicios de empleo. Entonces te puedes hacer un poquito de idea de todas las personas que pasan o por la intermediación o por los servicios de formación, que por cierto estamos reforzando y lo hemos reflejado aquí, para que sean formaciones cada vez más homologadas, que permitan acceder de la mejor manera posible al mercado laboral a las personas que vienen. Habláis en la memoria también de lo que conlleva el fracaso escolar, por ejemplo, algo también de lo que se está hablando mucho, de las personas que abandonan los estudios precipitadamente, de aquellas que no completan una formación básica, porque esto, al igual que otros factores de los que estamos hablando, como esa figura, ¿no?, del mayor de 50 años desempleados, son factores decisivos a la hora de hablar de exclusión. Mira, desde Cáritas una cosa detectamos con claridad es que la crisis no solo es económica, aunque el factor determinante es la economía, ¿no? Y tristemente parece que solo la economía dirige nuestras posibilidades para ser ciudadanos integrados. Ahora, nos percatamos que la crisis realmente lo que genera es lo que dinamita son las capacidades de las personas y las familias para seguir adelante. Y precisamente lo que convierte a muchos jóvenes y personas adultas es en personas que se vuelven incrédulas con la capacidad del sistema para integrarles, pierden sus expectativas y por lo tanto su ánimo para seguir adelante. Esta es una posibilidad que tenemos que seguir acompañando en Cáritas, no sin dificultad, y esto conlleva que tenemos que intervenir en aspectos, por ejemplo, como el aislamiento, ¿no? Otro aspecto que hemos detectado, novedoso, ya un informe de hace un año detectó que Castilla y León da indicadores bastante más elevados que la media en España en cuanto al aislamiento, y es un factor agregado que no detectan los indicadores económicos y que, por supuesto, no tienen que ver nada con el Producto Interior Bruto cuando analizamos el crecimiento de un país, ¿no? El aislamiento es un factor agregado a la pobreza, que es un factor que repercute enormemente en la situación de exclusión en la cual muchas personas se ven sometidos a una deriva bastante peligrosa en esta situación. Otro de los datos que se recoge en la memoria, Alfredo, y que yo creo que acaba ya por desmontar un mito, es que las personas que acuden a Cáritas son extranjeras, no son de Burgos, no tienen vinculación con el territorio. Las familias españolas son mayoritarias en la atención. Sin duda, mayoritario el perfil lo ha rebasado. Desde que empezó la crisis teníamos un perfil un poquito mayoritario de persona inmigrante, era el colectivo más atendido. Muchas personas inmigrantes han vuelto a sus países. Y hoy, como no, una mayoría, más de la mitad de personas, son personas que incluso han tenido unas condiciones de vida que, entrada la crisis, han sido razonables y que, llegada la crisis, han tenido que verse forzados, porque hay que decirlo así, mucha gente entró en la situación de exclusión o pobreza y ha tardado 1 o 2 años en venir a Cáritas para decir no puedo más, ¿no? Son personas que hemos conocido, que seguramente están en nuestros entornos y que son muy cercanas y que se han visto abocados a pedir ayuda porque el sistema garantista, en principio, el sistema que nos debe garantizar que todas las personas tienen los mínimos para vivir en dignidad, en acceso a derechos, no está garantizado. Y esto es un problema prepolítico, un problema social, que no solo tiene que ver con que Cáritas ayude o eche una mano o sea solidaria, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de configuración social que tenemos que volver a demandarnos política y socialmente como ciudadanos todos. Dentro de esa configuración social, ¿somos verdaderamente conscientes de la situación por la que atraviesan todas las familias que se recogen dentro de esta memoria? Quiero decir, al final, y después de estos años de crisis, los burgaleses sabemos al final que esto está sucediendo, o seguimos mirando un poco como una realidad que no nos va a tocar, que no nos afecta, porque pensamos que nunca vamos a encontrarnos en una situación así. Bueno, yo creo que hay 2 factores. Primero, tenemos una dinámica que es propio del modelo, vamos a decir, económico, yo diría capitalista, que invisibiliza bastante la pobreza. Es curioso cómo tenemos que venir Cáritas y otras organizaciones en nuestra sociedad a nombrar a las personas que quedan en la cuneta, apartados, los que no valen para la reproducción y la producción social, son invisibles. Esta es una parte. Por otra parte, yo creo que la sociedad estamos un poco narcotizados ante lo que supone la crisis. Nosotros venimos repitiendo que no es una crisis coyuntural, es estructural. Una cosa que nos asusta un poco, por así decirlo, es que la gente sigue pensando que esto se va a pasar, que un crecimiento económico nos va a retornar a situaciones de más o menos de bienestar que alcancen a una mayor masa de población social. Nosotros creemos que no, que el crecimiento va a traer seguramente una elevación del nivel de bienestar que no va a llegar a todos de nuevo,
y que va a ser a costa de lo que el capital más o menos parece que siempre viene teniendo en cuenta, que necesita una masa social excluida para que se reproduzca lo que nosotros llamamos esta brecha social, por la cual cada vez más gente concentra más dinero en contra de la gente que se le expropia de esa capacidad para reproducir su vida en condiciones dignas. ¿Qué estamos pidiendo al hilo de esto, Cáritas? Porque aquí plasmamos también en la memoria una serie de peticiones. Estamos pidiendo que se garantice un capital mínimo, es decir, unos ingresos mínimos para familias con hijos, para personas en paro o grave exclusión, que se garantice que haya un ingreso incondicionado por el cual esa persona pueda vivir dignamente y acceder a los derechos básicos de vivienda, alimentación, calefacción y suministros. Esto se debe por la condición de ciudadanía y no por las condiciones que el mercado pone de acceso al trabajo, que cada vez son más precarias y estamos demostrando que lo son y lo van a ser, y que la sociedad tenemos que despertar a que la crisis nos lleva a un modelo mucho más precario que nos condiciona para ser una sociedad más justa y equitativa. Y estas son las condiciones que tenemos que mover. Esta reflexión yo creo que se puede unir a la que hacía el arzobispo el otro día en la presentación. Fidel Herráez hablaba del papel de Cáritas, ¿no?, en una coyuntura como la actual, del servicio que realiza no solo en Burgos, y es que al final hay que ser conscientes de que lo que realiza Cáritas en un momento como el actual es aquello que de otra forma no se cubriría, porque ni las administraciones ni otras muchas entidades pueden llegar, ¿no?, a estos niveles. Bueno, esto nos obliga a un análisis social. Efectivamente, la sociedad suple, es lo que llamamos el tercer sector. Hay una parte que tiene que ver con la corresponsabilidad de toda una sociedad, subsidiaria también en hacer un papel importante en ese acompañamiento y en facetas que la propia administración y el segundo sector ni la empresa puede llegar, como tiene que ver el intercambio humano, la parte del acercamiento, el acompañamiento social. Hay partes que nos corresponde como sociedad que desde la gratuidad, el voluntariado, nos tenemos que acercar a estas realidades. Pero por otra parte, muchas ONGs cada vez incorporamos más la faceta de sensibilización. Aquí hay unos presupuestos, una pequeñita parte que invertimos en devolverle a la sociedad el análisis sobre lo que está sucediendo y en decirle a la sociedad que la administración es la primera responsable en cubrir estas necesidades y derechos básicos, que cuando no se cubren algo está pasando. Cuando hay tanto dinero para inversiones en otras facetas de nuestra sociedad, en ámbito local, nacional e internacional, ¿y por qué no hay dinero para salvaguardar, insisto, los derechos básicos y fundamentales de personas que solamente están pidiendo una vivienda y un acceso básico a los recursos que le permitan vivir? Esto es una quiebra social que tenemos que seguir denunciando, dicho con esta palabra, así de claro. Algo está pasando. Las administraciones no llegan porque las políticas son inadecuadas, aunque hay muchas personas dentro de las administraciones que son absolutamente comprometidas y dan hasta el máximo de lo que la ley les permite para llegar ahí, ¿no? Pero está claro que esta política tenemos que reinventarlos para garantizar esto. Nosotros estamos pidiendo políticas en materia de vivienda y transformar el modelo económico y fiscal, porque se trata de eso, se trata de que hagamos de la economía una verdadera política de acceso y de expansión de todas las personas a los derechos básicos. ¿Cómo fue, Alfredo, la solidaridad de los burgaleses en 2015? Porque han apoyado a Cáritas, han respaldado no solo en llamamientos puntuales ante terremotos o catástrofes naturales en otros países que también han estado ahí, sino también en el día a día. Bueno, fíjate, hacíamos un cómputo de las horas invertidas por las personas voluntarias en toda la diócesis durante un año. Bueno, pues salen miles, como podéis imaginar. Un capital gratuito al que no le podemos poner nombre. Por suerte, insisto, los modelos económicos no pueden ponerle precio. El valor es incalculable. Esa inversión es la primera que tenemos que nombrar. Es gente que cotidianamente, de manera callada, está ahí en las estructuras de Cáritas, aportando, acogiendo, acompañando, dando calor humano. Y luego socios y donantes. Hay que decir que las donaciones más o menos se mantienen en un nivel parecido. Los socios, por suerte, se van incrementando a través de pequeñitas campañas de llamamiento a la sociedad que estamos haciendo, pero necesitamos más. Estamos apenas en un 9% de sostenimiento de la base social de socios, de toda la estructura económica de Cáritas. Esto es relativamente poco. Cualquiera puede decir, bueno, pues ya hay subvenciones del IRPF, ya hay otras donaciones. A nosotros, ¿por qué nos interesa la figura del socio? Primero, porque es una adhesión más interesante. La persona no solo da un dinero, sino que el socio está firmando una adhesión, vincula, ¿no? Un vínculo a lo que significan unos principios y un trabajo. Es decir, está confiando en las posibilidades de una organización. Y segundo, una cuota de socio, que puede ser desde 5, 10, 15 euros al mes, cualquier cuota de socio, nos está posibilitando a nosotros hacer proyectos a largo plazo. No es un donativo de hoy y hambre para mañana, como se suele decir, sino que, por ejemplo, como figura en las fotos de la memoria, podemos abarcar a proyectos de formación agroecológica que se están desarrollando en Miranda de Ebro,
Son proyectos a 3 años que si no tenemos una seguridad, una fortaleza en la capacidad financiadora de esos proyectos a través de los socios que confían y permanentemente financian estos proyectos, o no podríamos llevarlo adelante. Más de 35 personas formándose a diario durante 3 años para poder organizar sus cooperativas y su sistema agroecológico. Esto solo es viable con socios. Alfredo, comenzamos el 6º mes del año. ¿Cómo van las cifras en comparación con 2015 en cuanto a atención, en cuanto a ese asesoramiento y formación que también prestáis desde Cáritas? Mira, van muy similares. Precisamente ahora es cuando ponemos durante el mes de abril, mayo, junio especial esfuerzo en alguna de las formaciones. Estamos hablando de formaciones en auxiliar de comercio, en formaciones, por ejemplo, también en hostelería, poda de la vid, también en agroecología. Son formaciones que ahora están intensivamente realizándose, algunas de ellas, y que son las que nos permiten decir y sentirnos orgullosos de que mucha gente que pasa por Cáritas hace un proceso, mejora sus condiciones porque se le ayuda durante todo ese periodo y luego sale con algún trabajo. Esto para nosotros es una experiencia gozosa. Las cifras siguen igual, este año no hemos notado ninguna diferencia. Si hay alguna novedad, podríamos decir a estas alturas de 2016, es todo el tema de refugiados. Sabemos que instituciones y sociedad está en alerta a la expectativa de cómo podemos ayudar a esta realidad que para nosotros es sangrante, las políticas europeas, cómo se han desarrollado. Y sin embargo estamos ahora, Cáritas, participando de todas las mesas de trabajo, de diálogo también con el Ayuntamiento y junto con otras plataformas para ver qué viabilidad hay a futuro de poder acoger a personas refugiadas. Es la gran preocupación a 2016, la gran novedad, y por lo demás seguimos en ratios muy similares al 2015. Vamos a estar muy pendientes de todas estas cifras, de la cuestión de refugiados, por supuesto. Alfredo, gracias por estar una vez más con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que se ha realizado en 2015 y espero que podamos hablar en un futuro de que van disminuyendo esas intervenciones, porque eso será sinónimo de que le va mejor a la gente de Burgos, a la gente que nos rodea, a la gente que al final nos ve. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos.